con mi hijo un mueble, un escritorio para su pieza, y siento un llamado que me dice, y una voz con autoridad, y él me dijo media diabólica, porque era una voz fuerte, y él interpretó de esa manera, que me dijo, no entendés que Graciela está mal y te necesita. Y ahí le dije a mi hijo, quédate acá, me tengo que ir al sanatorio, no sé qué pasa. Y cuando él vive en La Plata, yo estaba en Avellaneda, y cuando él llegó se dio cuenta que yo estaba muriendo por la hemorragia interna. Y empezó a llorar y dice, ¿me querés decir quién me llamó? Porque del hospital no me llamaron. Un número que no tengo registrado. Le preguntó a él si lo había llamado. Y yo le dije, no, ¿sabes quién te llamó? Le digo, Dios me dijo que iba a poner un ángel a mi lado, el cual me iba a preparar y me iba a guardar. Digo, el ángel de Jehová te llamó. Dios guarda a sus hijos. Cuando uno cree, cuando uno sabe quién es Jesús, cuando uno sabe. Pero hermano, yo en esa terapia, cuando entré por segunda vez, si bien yo no sabía lo que me iba a pasar, lo que me estaba pasando, yo ya me había ido, pero lo único que sí percibí en el mundo espiritual es que había una lucha, que el diablo quería tomar mi alma y Dios estaba peleando por ella. Y en ese momento de terapia, yo lo único que escuché, una voz de Dios que me decía algo. Y después el sábado, cuando llego, que ya desperté mejor, le digo a mi marido, dame una Biblia. Y las palabras que Dios me habló en ese momento, en terapia intensiva, no en terapia, en cirugías, eran las palabras de Isaías 49. Hermano, y esto fue en el espíritu, yo no estaba despierta, yo estaba dormida. Pero Dios es bueno y Él ama a sus hijos. Y Él no va a permitir que a ninguno le pase nada cuando está confiando en Él. Y yo en medio de esa lucha que sabía que estaba peleando, y no era que el diablo iba a llevar mi alma, porque yo aún si moría me iba con Cristo, pero sí es el vehículo que el diablo usa, la muerte, para llevarnos a la presencia de Dios. Y yo sabía que la muerte estaba disputando mi alma y que Dios decía, no es el tiempo. Y estas palabras son las que Dios me habló en quirófano y la que Él me reveló. Y dice, hoy me consta y escuchame, pueblos lejanos. En otras palabras, ángeles, demonios, principados, hombres van a escuchar lo que yo voy a hacer contigo. Nadie va a quedar sin escuchar lo que yo voy a hacer contigo. Porque Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y yo mientras estaba ahí, hermano, yo te lo leo como la palabra, pero Dios me decía, escúchame, porque todos van a escuchar lo que yo voy a hacer contigo, porque yo te escogí desde el vientre, yo te puse el nombre, no naciste por casualidad, el nombre que tenés no lo tenés por casualidad, yo estoy detrás de todo eso. Y puse tu boca con espada aguda, y yo en ese momento, hermano, yo te hablo lo que viví espiritualmente. Yo no te puedo decir si estuve muerta en ese momento, si estaba dormida por la anestesia, yo te puedo decir lo que yo viví. Y Él me decía, yo te puse en tu boca como espada aguda, comenzá a declarar y a profetizar las palabras, comenzá a declarar las promesas. Y yo me acuerdo que ahí decía, Señor, es que yo todavía tengo que hacer cosas por ti, tengo que hacer cosas por tu reino, yo sé que mi tiempo no ha llegado. En cada cosa que me decía de la palabra me la hacía poner en práctica en ese lugar. Me cubrió con la sombra de su mano. Y yo digo, Padre, si tú tan solo con cubrirme con la sombra de tu mano me libraste de la muerte, ¿qué no harás cuando tú dices que con mano fuerte te saqué, con brazo extendido te levanté, si la sombra te libró de la muerte, ¿qué no haré con mi mano y con mi brazo en tu vida? Hermano, si la sombra de la mano nos puede librar de la muerte, Él prometió que su brazo extendido
sepa si está brillando o en luz. Porque yo le digo algo, Dios me libró de la muerte, pero yo estaba brillando. Yo estaba brillando. Yo no sé si era luz, yo no digo que no sea salva, pero no sé si me hubiera librado de la muerte y no se me hubiera cortado el ministerio y el tiempo de Dios. Porque muchos, por no caminar en el brillo de Dios, se conforman con caminar en la luz, y Dios no te llamó a caminar en la luz, sino te llamó a caminar en el brillo. Que todas las cosas desaten y exaltes a aquel que vive y reina en tu vida. Yo el otro día le compartí a los hermanos que uno tiene que pagar un precio. Y hablábamos con Fabi y Diego esa vuelta, porque yo le dije a los hermanos, nosotros tuvimos que comprar el templo, nos esforzamos, Dios nos dijo que hablamos un negocio, hicimos un salón de fiesta, y yo le contaba a los hermanos y algunos abrían los ojos así. 7 años trabajé de lunes a lunes, todos los días, sábados y domingos, desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche. Yo en esos 7 años entregué mi ministerio, porque ni me podía congregar. Y una de las cosas que más me dolía era haber entregado el ministerio, pero era lo que Dios me estaba demandando. Y Dios me daba palabra, y yo le decía a los hermanos, Dios me da palabra, y yo le decía al Señor, me enojaba, ¿para qué me pones palabra si no puedo ni siquiera asistir a la iglesia? Porque vos me dijiste que haga esto, y fue de Dios, porque con ese negocio suplimos y pudimos junto con el trabajo de mi esposo pagar el templo y comprar la propiedad. Pero yo le decía a los hermanos, tuve 7 años sin cobrar sueldo. Toda la plata que entraba le pagaba a la gente que trabajaba y iba a depósito para la compra de la iglesia. 7 años sin cobrar nada. Y podría haber dicho, bueno, me saco algo para mí, porque Dios bendijo ese lugar. Un lugar que aún cuando Dios dijo se cierra, lo cerré facturando 10,000 pesos limpios por mes que dejaba. Pero Dios dijo se cierre, como uno no anda detrás del dinero, sino detrás de brillar para que ellos lo cerré. Y tú me decías, pues estás loca, ¿qué negocio te dan trabajando 3 horas por día, 10,000 pesos que te queden limpios? Y yo le decía, me es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres y al dinero. No seas siervo del dinero, sé siervo de Dios. Dios no te llamó a ser siervo del dinero, Dios te llamó a ser siervo de Dios. No te olvides que aquel joven rico que quería seguir a Jesús dijo, ¿qué hago? Vende todo. Porque Jesús sabía que ahí estaba su corazón. Y se volvió triste porque no lo pudo hacer. Por eso Jesús dijo, qué difícil que un rico entre el reino. Qué difícil. Amén. 7 años sin cobrar un sueldo, a veces comiendo mate, porque tampoco había. Y le contaba a los hermanos, pero Dios es fiel. Y cuando vos brillás, yo le decía a los hermanos, y ¿sabe qué? Hoy yo estoy cobrando sueldo sin trabajar. Por eso le digo, yo entré a ese quirófano brillando, brillando. Porque todo lo que Dios nos pidió, lo dimos para la obra. Cuando tenía un 147, Dios me dijo, darlo para la obra. Luego no tenía, ahí lo dimos para la obra. Y después de 7 años, Dios me dio otro auto, un C3, 0 kilómetros. ¡Aleluya! ¿Cómo lo hizo? No sé, pero Él lo hace. Porque cuando vos pones primeramente el reino, Dios te bendice. Y Dios te libra de la muerte. Escuchen. Le voy a decir algo, la ofrenda y el diezmo son sinónimos de salvación. Amén. El no diezmar puede estar en juego tu alma. Amén. No te olvides que el rico, cuando amó la riqueza y le mostró a Jesús, dijo, cuán difícil es que un rico se salve. Amén. Rico se salve. ¿Me entiendes? Amén. Brille, brille, para que Dios le pueda librar en el día malo. Amén. Dios nos llamó a brillar. Y miren lo que dice, como espada bruñida. Y dice, ¿cómo se trabaja la plata? Hace ya tiempo un grupo de señoras se reunieron en cierta ciudad para estudiar la Biblia. Y mientras que leían el 3er capítulo de Malaquías, encontraron una expresión notable en el 3er versículo que decía, Él purificará y los refinará como se hace con la plata. Una de las señoras propuso visitar un platero y reportarle a las demás lo que él le dijera sobre el tema.
sin decir objeto de su diligencia, pidió al platero que le dijera sobre el proceso de refinar la plata. Después que el platero describiera el proceso, ella le preguntó: Señor, ¿usted se sienta mientras que está en el proceso de la refinación? Oh, sí, señora, le contestó el platero. Debo sentarme con el ojo fijo constantemente en el horno, porque si el tiempo necesario para la refinación se excede en el grado más leve, la plata será dañada. La señora inmediatamente vio la belleza y el consuelo de la expresión: Él purificará y lo refinará como se hace con la plata. Dios ve necesario poner a sus hijos en el horno. Su ojo está constantemente atento en el trabajo de la purificación. Su sabiduría y su amor obran juntos en la mejor manera para nosotros. Nuestras pruebas no vienen al azar, y Él no nos dejará ser probados más allá de lo que podamos sobrellevar. Por eso el platero decía: yo me siento y la miro, porque si se pasa un poco de más lo puede dañar, y dice que Dios no va a permitir una prueba más grande que la que pueda sobrellevar. Él te está mirando como ese platero. Si bien es necesaria la prueba, pero Él te está mirando porque la prueba nunca te va a dañar. Y la señora hizo la pregunta final: ¿cómo sabe que el proceso está completo? Y el platero le dijo: pues es muy sencillo. Cuando puedo ver mi propia imagen en la plata, ahí se acaba el proceso de refinación. Cuando me puedo ver en esa plata, cuando esa plata me refleja, cuando Jesús se puede ver en ti, que está brillando como una saeta bruñida. Cuando Jesús pueda ver en vos el amor por las almas, cuando Jesús pueda ver en vos la entrega para su reino, cuando Jesús pueda ver que le pones primero a Él antes que cualquier cosa, ahí sos una saeta bruñida, ahí estás brillando. Y Él me dijo: te he puesto por saeta bruñida, y me guardó en su alcoba. Me dijo: yo te guardo, en el día malo descansa en mí. Y me dijo: mi siervo eres, oh Graciela. Yo estaba en ese derecho de muerte. Mi siervo eres, porque en ti me gloriaré. Dios no se gloria en cualquiera, Dios se gloria en aquellos que saben que son siervos de Él, en aquellos que hacen su voluntad. Amén. Porque a veces dice: oh, qué testimonio, cómo la sacó la pastora de acá, y yo voy a creer. Pero estás caminando en fe, estás siendo obediente, estás dispuesto a entregar lo que Dios te pida, estás dispuesto a poner tu Isaac en el altar. Porque a veces creemos que son una impartición. Nosotros tenemos gente que dice: no, como la cabeza es próspera, yo voy a ser próspera, y no trabajaba. Así no funciona. Así te echemos un litro de aceite y te unjamos. Si vos no tienes más, nunca vas a prosperar. Los cielos se te van a cerrar. Por más oración que venga Gigi Ávila, Benigí, todo junto y te la haga. Si yo no diezmo, yo tengo mis cielos cerrados. Porque hay cosas que dependen de nosotros. Mi sierva eres tú, por eso me gloriaré. Porque estás dispuesta a entregar aún lo que no te pido. Pero yo dije: por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. A veces uno dice: Señor, ¿por qué tengo que pasar esta prueba? Si yo estoy siendo obediente, si yo te estoy firmando, te estoy ofrendando, estoy colaborando, estoy yendo a los hospitales, estoy evangelizando, ¿por qué me tiene que pasar esto? Pero después decía el mismo